Hola hermanos, buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Ay, qué bueno, bendecidos. Me da mucho gusto escuchar eso. Pues bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Sofía Sandoval. Muchos me conocen por mi primer nombre, Carla. Me pueden llamar Carla o Sofía. De preferencia Sofía, si quieren. Carla, de una vez dos. No, la verdad, hermanos, es que estoy muy nerviosa. Intimida estar aquí delante de ustedes, pero estoy bien, con la bendición de Dios, pues, que me ha permitido estar delante de ustedes para repartir su palabra. A mí, en esta ocasión, yo les voy a dar, no sobre el canon, sino cómo fue repartido. Ya hemos visto la importancia que tiene, la veracidad que tiene sobre todo el canon en nuestras vidas y cómo Dios va comprobando que realmente su palabra es cierta y no solamente eso, sino hechos históricos y científicos lo han comprobado. Así que yo quiero iniciar con unas preguntas para ustedes. Quiero que levanten la mano con confianza, hermano, con confianza. ¿Cuántos de ustedes no les han dicho, la Biblia miente y no es cierta? ¿Cuántos de verdad? ¿A cuántos de ustedes les han dicho, no, es que la Biblia no es correctamente histórica? No, estás todo mal, estás todo mal. La Biblia es un libro inventado por ti, tus discípulos y por Dios, y lo que tú dices no es correcto y está mal. ¿A cuántos hermanos les han dicho eso? Ahora, ¿a cuántos de ustedes les han dicho, la Biblia es un libro que no es concreto? O sea, sí está históricamente probado, pero no es concreto, no es específico y pues no tiene cierta veracidad. A muchos. Ahora, ¿cuántos de ustedes lo creen, hermanos? Ah, muy bien, qué bueno, creí que van a levantar varios la mano. Qué bueno que no lo crean. Pues bueno, hermanos, en esta ocasión yo les voy a dar un poquito sobre, les voy a más bien a platicar un poquito acerca sobre cómo se distribuyó el canon. ¿Lo pueden ver ahí? Permítanme un segundo. Pues bueno, yo titulé mi prédica Ay, permítanme, hermanos, es que no abre mi presentación de PDF. Sí, la vida no me sonríe como yo esperaba. Pero bueno, no importa. Ustedes lo pueden ver y me pueden decir. Así es. Pues bueno, Dios decidió repartir la Biblia en dos fases. Si alguien podría leerme la diapositiva número 1, por favor. La preservación de la palabra se divide en dos, hermanos. Si alguien... Pues así es, vamos a iniciar con las lenguas. Y es que el primer contacto que tuvo Dios con el hombre fue a través de esto, de la comunicación verbal. Y esto lo podemos ver en Génesis 2, 16 y 17, cuando Dios le da a Adán su primer mandamiento. ¿Alguien que lo quiera leer, hermanos? Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está, Dios se comunica a Adán por primera vez a través del lenguaje verbal. También el lenguaje fue el medio que utilizaron los profetas y apóstoles para transmitir las verdades que Dios les comunicaba. Asimismo, fue el medio que se valieron varios copistas y traductores para transmitir a otros pueblos y generaciones de lo que se hablaba. También el lenguaje humano originalmente estaba constituido por una sola lengua y unas mismas palabras,
pero este se ha ido fragmentando a través del paso del tiempo hasta comprender hoy más de 3.000 idiomas y dialectos, y esto lo podemos ver también en Génesis 1.1. 11.1, perdón, 11.1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ese la agregué ahí porque estaba cortito. Pero bueno, de estas muchas lenguas, Dios escogió 3 en estos días antiguos para que pues sus palabras se dieran a conocer. Entre ellas se encuentra el hebreo, el arameo y el griego. Vamos a ver el idioma hebreo. El idioma hebreo originalmente se hablaba en el noroeste de la región del Medio Oriente Antiguo. Esto se le puede encontrar en Segunda de Reyes 18, 26 y 28. Aquí se le conocía como la lengua de Judá, y en Isaías 19, 18 se le conocía como la lengua de Canaán. Lamentablemente, a través de la cautividad de Babilonia, pues el hebreo se hizo en desuso y solamente las personas educadas lo siguieron cultivando hasta que fue desapareciendo. Entre su larga y accidentada historia ha pasado por varias etapas conocidas como el hebreo bíblico, el hebreo rabínico, el hebreo medieval y el hebreo moderno, que esta es la lengua actual que se habla en Israel. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y solo muy pocas palabras se utilizan en el Nuevo, como Hosana, Amén, Rabí, Mesías y Aleluya. Vamos al idioma arameo. El arameo se empezó a hablar en la región noroeste del Medio Oriente. Fue la lengua de los sirios, pero desde el siglo 8 a.C. empezó a cobrar importancia como lengua diplomática de los asirios, de los babilonios y de los persas. Todo esto porque ellos trataban con la misma gente tributaria a la cual distribuían no solamente telas, joyas, sino también varias especias. Los judíos después lo adoptaron como suyo desde la cautividad babilónica y dejaron de hablar el hebreo. El arameo después se extendió por toda la región de Palestina y fue sin duda la lengua que hablaron Jesús y sus discípulos. En el Nuevo Testamento se le emplean unas cuantas palabras como Abba, Efata, Cefas y frases como Talita Kumi, Eloi, Eloi y Lama Sabactani. Ya por último, vayamos con el idioma griego. La lengua griega se hablaba en la península de los Balcanes, pero con las conquistas de Alejandro Magno en el siglo VI a.C. se extendió por todo Medio Oriente. En el apogeo del Imperio Romano, el latín era el idioma oficial, pero el griego era el idioma internacional. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento en el idioma griego koine, ya que este era un idioma que era más entendible y más dado a la interpretación. El griego clásico era un griego literal, era como la casa es azul y no se podía interpretar, solo la casa era azul y punto. Pero el idioma koine se daba a interpretaciones hacia la gente y el público. Era un idioma muy popular, Pues bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué Dios escogió todas estas lenguas y no otras para transmitir el mensaje hacia los hombres? En primer lugar, porque estas lenguas eran las principales que hablaban los destinatarios de este mensaje. En otras palabras, cuando la salvación iba solamente hacia el pueblo judío, solamente el mensaje se envió en hebreo y en arameo. Pero cuando Dios decidió enviar el mensaje de salvación hacia todo el mundo, se decidió usar el griego, porque era la lengua internacional de ese entonces. Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Pues bueno, vamos ahora por los medios de la escritura. La escritura fue el segundo medio que emplearon los hombres de Dios para transmitir las verdades que les había revelado. Tenemos la primera, que es la pictografía. La pictografía en sí no era un medio de escritura, sino más bien consistía en un conjunto de pictogramas o dibujos toscos de objetos que describían un suceso o narraban una historia. En otras palabras, si la humanidad quería decir que un hombre había matado a un león, pues solo lo dibujaba y ya. Así de simple. Después, con el tiempo, se dieron cuenta que necesitaban plasmar ideas mucho más complejas, mucho más abstractas, como por ejemplo la adoración de sus dioses, las temporadas del año. Entonces, de ahí nace la ideografía. La ideografía representa símbolos que tienen afinidad entre sí. Por ejemplo, si se escribía el símbolo del todo, también podría significar el símbolo de la fuerza.
o si se escribía el símbolo del sol, este también podía significar calor. Este sistema es el que usaron los egipcios, eteos, cretenses y es el que los chinos usan hasta hoy en día. Posteriormente se desarrolló el alfabeto. Por lo que ahora sabemos, los primeros que usaron el alfabeto fueron los pueblos semíticos de la región del Medio Oriente. Entre ellos se encuentran los fenicios, a quienes se les atribuye la invención del alfabeto de 22 letras. Este se componía únicamente de consonantes, y es el mismo que usaron los hebreos. Posteriormente los griegos lo adoptaron, pero le agregaron las vocales. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Pues bueno, les comento. Estos son unos datos de interés. Durante los siglos 7 y 8, los críticos creían que la escritura databa a lo más del siglo VI a.C. Por consiguiente, negaban la existencia de todo antes de esto. Incluso esta teoría llegaba a decir que la posibilidad de que Moisés no supiera escribir, lo cual no es cierto, porque la escritura más vieja que se ha encontrado data de 5000 años antes, y este se encuentra en un pueblo de Mesopotamia. En 1868 se halló la piedra moabita. Esta contiene una inscripción alfabética que data del 860 a.C. Incluso se puede decir que varios profetas ya hablaban o escribían incluso en inscripciones alfabéticas, y eso solamente confirma muchos datos que aparecen en la Biblia. Estos datos sí son sumamente importantes porque le dan credibilidad a nuestras sagradas escrituras. Pues bueno, en esta diapositiva podemos ver cómo en la Biblia se declara expresamente que Moisés escribió, que Josué también lo hizo, así mismo Samuel y David. Aquí mismo les dejé las citas para que ustedes puedan ver cómo sí pasó en la Biblia. Y no les miento. Bueno, ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué este medio de escritura y no otro? ¿Por qué Dios decidió mandar su palabra a través de la escritura y no otro? Pues bueno, yo les voy a dar 4 razones por las cuales Dios lo decidió. La primera fue por mandato divino, y esta se encuentra en Deuteronomio 6:6 y bueno, 6:7, y aquí les dejé todas las citas. También porque pues la escritura es obvio que es mucho mejor medio que la memoria. Entonces, si queremos preservar las palabras, pues sería mejor escribirlas y no memorizarlas. ¿A cuántos no se nos ha pasado que se nos olvida hasta la lista del súper? ¿Venía a comprar leche o no venía? Entonces, nada sabríamos, amados hermanos, de muchos pueblos antiguos si no hubiera sido por sus escrituras, y tampoco sabríamos que Dios habló a los hombres ni a los profetas si los apóstoles y los mismos profetas no hubieran dejado escritos sus libros. La tercera razón es por la propagación del mensaje. Es evidente que la palabra escrita tiene más facilidad de llegar a donde no llega la palabra oral. Aquí les puse un ejemplo en la historia de Jeremías, que se encuentra en Jeremías 36:5 al 21. No sé si ustedes recuerdan esta historia, hermanos, pero Jeremías se le había prohibido entrar al templo de Dios para que ya no hablara y no se les diera más palabras a su pueblo. Entonces Jeremías lo mandó de manera escrita. Esto nos demuestra una vez más que las palabras escritas pueden llegar incluso más lejos que donde las palabras verbales no pueden llegar. La tercera es por la fidelidad en la transmisión. Por lo general, una copia de un escrito es mucho más fiel que la recitación de una tradición, puesto que hay más posibilidades de alterar lo que se ha oído que de lo que se ha copiado. ¿A cuántas personas no hemos jugado teléfono descompuesto? La primera persona tiene el mensaje correcto y la última no tiene ni la intención ni el mensaje correcto. Entonces, por eso también Dios decidió plasmar sus escrituras en algo tangible para que no difiriera nada. Sí. Pues bueno, ahora sí, vamos con los manuscritos bíblicos. Los manuscritos bíblicos se dividen en 2, originales y copias. Los originales son obras escritas directamente por su autor. Aquí podrían entrar las cartas del apóstol Pablo, las cartas de los profetas, el Nuevo Testamento. Las copias son la reproducción de un escrito original que antiguamente estaba a cargo de los escribas.
Comúnmente, los escribas hacían una copia exacta, contando puntos, comas, espacios, palabras, tal cual eran, para tener una copia fidedigna de cada escritura. Entonces, no menospreciemos las copias. Ahora sí, vamos con la principal clasificación de los manuscritos bíblicos. Estos se dividen en dos, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Los primeros se clasifican a su vez como oficiales y privados. Los manuscritos oficiales eran para el uso de la sinagoga. Su preparación estaba sujeta a normas muy estrictas en cuanto a la calidad de materiales, formato, color de tinta y otros detalles. Los escritos privados eran para uso personal, pero de igual manera se les trataba con sumo respeto y se hacían las mismas preparaciones que en la sinagoga. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, hermanos, ahora sí, vayamos a lo que venimos, como dicen por ahí, ¿no? Ahora sí, hermanos, les voy a contestar lo que siempre se nos discute como cristianos, lo que siempre se nos riñe, la veracidad de los manuscritos bíblicos. Y es que siempre se nos pelea a nosotros que la Biblia no es cierta, que si la Biblia es esto, que si aquello. Entonces, aquí pónganme suma atención porque aquí les voy a dar la respuesta para que ustedes también defiendan su fe. La autoridad de un manuscrito consiste en la razón de sus méritos. En este caso, el de los manuscritos bíblicos consiste en el mérito de la antigüedad y la calidad. Aunque los manuscritos del Nuevo Testamento son más abundantes, se encuentran más deteriorados. En cambio, de los del Antiguo Testamento, que son menos pero mejores. Los diversos manuscritos del Antiguo Testamento que se han descubierto están presentados por 5 especímenes, que son el texto masorético, el Pentateuco samaritano, el papiro de Nash, el manuscrito de Malabar y los rollos del Mar Muerto. Aquí se basa toda nuestra fe porque esto es una comprobación histórica. Pues bueno, vamos con el texto masorético. Durante los siglos 5 al 10 de nuestra era, la transcripción del Antiguo Testamento fue obra de los masoretas. Estos fueron escribas que primeramente se fijaron en el texto del Antiguo Testamento y después lo copiaron con sumo cuidado. Los masoretas también inventaron un sistema de puntos para indicar las vocales del Antiguo Testamento. Como les decía, el alfabeto hebreo carece de ellas. Entonces, el texto masorético tiene gran importancia porque ha sido la base de nuestro Antiguo Testamento y de la base de nuestras Biblias. Vayamos con el texto Pentateuco. Aquí es en donde todos nos discuten, porque aquí es en donde dice que la Biblia discordia o no concuerda desde el principio que fue hecha, pero no es cierto y lo vamos a comprobar. Pues bueno, el texto Pentateuco samaritano ha seguido un curso independiente del texto masorético. Esta obra solamente contiene los 5 libros de Moisés y está escrita en hebreo antiguo. Muchas personas argumentan que la Biblia discrepa desde sus orígenes, puesto que el texto Pentateuco del samaritano no es igual al texto masorético. Pero les comento, les voy a contar un poquito más de la historia para que puedan tener ciencia cierta de que sí concuerda. El texto Pentateuco samaritano en efecto difiere de este último en 6.000 lugares. Es 6.000 lugares diferente al texto masorético, pero la mayoría de estas diferencias son de carácter ortográfico y más bien insignificantes. Por la importancia que este hecho tiene, especialmente para la crítica textual, considere que veamos el origen del pueblo samaritano. Les puse una línea del tiempo para que puedan seguir conmigo toda la historia del pueblo samaritano. Cuando los asirios invadieron Israel, el reino del norte, deportaron gran parte de la población y en su reemplazo trajeron a pueblos de otras tierras. Esta historia la encontramos en Segunda de Reyes 17 del 23 al 24. De los matrimonios mixtos de estos pueblos gentiles y el remanente israelita que quedó en la tierra, se originó el pueblo samaritano. Esta historia también la encontramos en Segunda de Crónicas 30 del 6 al 11. Años después, los babilonios invadieron Judá, que era el reino sur de Israel, y también deportaron una gran parte de la población. Durante este reinado, los persas regresaron parte de los deportados para reconstruir el templo de Jerusalén. Los samaritanos ofrecieron su ayuda, pero los judíos no quisieron. Entonces, como los samaritanos estaban algo molestos por que se les negara la ayuda del pueblo judío, decidieron crear su propio templo
el cual se encuentra en el monte de Gerizim. Desde ese entonces han formado un pueblo separado de los judíos. En nuestros días solamente subsisten 2 pequeñas comunidades samaritanas en Palestina. No sabemos con certeza cuántos samaritanos llegaron a saber o a poseer el libro o los libros de Moisés. Lo único es que sabemos que ellos los aceptan como libros canónicos. A lo mejor y posiblemente el sacerdote que les enseñó la ley de Dios tenía una copia de estos libros, o tal vez Tobías el amonita la sustrajo del templo. Esta historia se encuentra en Segunda de Reyes 17:27. Como les comentamos, no sabemos de ciencia cierta cómo llegaron a obtener el Pentateuco, pero lo que sí sabemos es que por la discrepancia de lenguas y de pueblos, pues llega a diferir un poquito, pero eso no significa que llegue a ser mentira o que llegue a ser diferente, solamente es en cuestiones ortográficas. Vayamos con el papiro de Nash. Este manuscrito consiste en un fragmento de papiro que probablemente fue escrito en el 1500 a.C. y el 100 después de Cristo. Contiene la parte de los 10 mandamientos y Deuteronomio. Hasta mediados de nuestro siglo, este era el texto de la Biblia más antiguo que se conocía. También aquí encontramos el manuscrito de Malabar. Este rollo es un rollo de cuero que contiene todo el Antiguo Testamento con excepción del Levítico y parte del Deuteronomio. Fue suscrito a principios del siglo pasado entre los judíos negros de Malabar. Esta región se encuentra en el sudeste de India. De hecho, este texto discrepa muy poco del texto masorético, apenas en unos 40 lugares. ¿Ustedes han visto su Antiguo Testamento? Por favor, abran sus Biblias y vean el tamaño de su Antiguo Testamento. Los invito. Abran sus Biblias y quiero que vean el tamaño de su Antiguo Testamento. Les doy tiempo. ¿Ya lo vieron? Imagínense, 40 lugares, solo 40 lugares discrepan de ese tamaño. 40 lugares de todos los caracteres que tiene su Antiguo Testamento. ¿Pueden creerlo? Es fascinante, hermanos, es fascinante. Y pues bueno, ahora sí, ya para casi concluir, vamos con los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son manuscritos bíblicos de más antigüedad que se conoce. Luego de diligentes estudios, se ha podido comprobar que son 1000 años más antiguos que los rollos masoréticos. Muchos de estos datan incluso antes de la edad cristiana. Estos rollos fueron descubiertos en marzo de 1947. Posteriormente se encontraron muchos más en diferentes cavernas en el año de 1949, 1952 y 1956. De hecho, es gracioso porque el hallazgo de estos rollos fue simple y sencillamente un accidente. Un pastor que se encontraba pastoreando a su ganado, se le perdió una cabra y fue a buscarla. Resulta que esta cabra se metió en una cueva y el pastor empezó a lanzar como piedritas para que su cabra saliera. En eso se dio cuenta de que había roto algo y ahí descubrió un montón de vasijas que tenían muchísimos rollos. Así fue como se descubrió los rollos del Mar Muerto. Lo más interesante, queridos hermanos, es que estos rollos difieren muy poco, no más de un 5% y en detalles sin importancia, de verdad, sin importancia, lo cual no hace más que confirmar la asombrosa fidelidad de estos últimos. De hecho, este hecho es muy significativo, porque todo el mundo cuando los descubrieron creyeron que iban a tumbar la fe cristiana, creyeron que lo mínimo que iban a hacer era romper la fe cristiana y la fe en nuestro Dios, pero no hizo más que confirmar la fe de muchas personas el hallazgo de estos rollos del Mar Muerto. Y pues bueno, hermanos, espero haberles resuelto algunas dudas, espero haberles resuelto algunas discrepancias que tenían con su Biblia y solamente quiero darle las gracias por escucharme un rato y solamente comprobar de verdad y que ustedes vean y comprueben la veracidad que Dios tiene en sus textos bíblicos, la veracidad que Dios le dio a la Biblia y la importancia que tiene en nuestras vidas hoy en día. Muchas gracias.